Amén, hermanos, les saludo con la paz de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 21. Gálatas 5, verso 21, amén. Ya estamos terminando esta partecita de las obras de la carne. Hoy vamos a compartir una palabra también que es en el verso 21, ahí está, ¿qué dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ya, vamos a orar. Cierra tus ojitos ahí donde estás, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Dios, te pedimos tu bendición. Bendícenos, Señor, con tu palabra, Dios. Bendícenos, habla cada uno de nosotros, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. En el anterior domingo, ¿qué hemos visto, queridos hermanos? ¿Qué hemos visto el anterior domingo? ¿Cuál nos tocaba? ¿Cuál? En envidia. Amén. Y ha estado de mucha bendición la palabra de Dios. El anterior domingo ha sido muy bonito, muy hermoso. Amén. Y ha edificado nuestras vidas. ¿Ya? Y hoy vamos a compartir lo que sigue, es homicidios. ¿Ya? Homicidios. ¿No? En este tiempo lo que me ha impactado ha sido ese de un joven que empezó a matar desde sus 17 años. ¿No? Ha salido en las noticias, todo eso. ¿No? Empezó a matar hombres y mujeres, mataba sin piedad, ¿no? Según la fiscalía, las autoridades, dice que mató hasta 45 personas, imagínense, ya a sus 23 años a 45 personas. ¿Quién puede tener eso en su mente, en su corazón, ¿no? Quitar la vida de una persona, ¿ya? Y él dice, solamente he matado 30 personas, dice. Pero imagínense, ¿no? Cuando lo entrevistan, lo hace sin dolor, sin resentimiento, algo como si fuese normal. Pero miren, para nosotros no es normal quitar la vida de una persona, no es. No. Entonces, verdaderamente ha causado a la sociedad una tristeza. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer, por favor, ¿ya? Gálatas 5, 21. Ahí estamos. Envidias, hemos hablado el anterior domingo, y ahora es homicidios. ¿Qué quiere decir homicidios? Quiere decir asesinato, ¿ya? Quiere decir matar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Ya estamos en las obras de la carne, homicidios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 21, 12, por favor. Éxodo 21, 12. ¿Qué dice? El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. ¿Qué dice? Él morirá. Había, ¿no? ¿Qué se llama? En tiempos antiguos
la pena capital, la muerte. Si mataba, tenía que morir la persona. El verso 24, ¿qué dice? Vamos a ver un poquito. ¿Qué dice? Verso 24, 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿No ve? El verso 25, ¿qué dice? Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿No? Así era antes la ley en el Antiguo Testamento. Así era. Si alguien mataba, tenía que morir. Si alguien era golpeado, tenía que ser golpeado. Si alguien era quemado, tenía que ser quemado. Entonces era la ley antes así. ¿Ya? A ver otro texto, Éxodo 20:13. ¿Qué dice? Éxodo 20:13. Estamos hablando de los homicidios. Dice en Éxodo 20:13, dice, no matarás. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, pero ¿por qué la gente mata? Siempre en la historia de la iglesia siempre se ha visto, ¿no? Asesinatos, homicidios, siempre se ha visto. Un ejemplo podemos ver nosotros en el primer asesinato. ¿Cuándo ocurrió el primer asesinato en Génesis? Caín y Abel, ¿no ve? Eran el primer asesinato que ha ocurrido en la historia, ¿ya? Entonces, ¿por qué le ha matado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿De dónde han aprendido aquello? ¿Qué dice la palabra del Señor en Juan 10:10? Satanás vino a matar, robar y destruir. Vino a matar. ¿Ya? A ver, leeremos por favor Génesis 4:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 4:8. Miren lo que dice. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No, ¿qué podemos decir de estas personas que matan? Algunos dicen, no tienen sangre en las venas, ¿no? Matan a su propio hermano, le mató. ¿Por qué lo mató? A ver, leeremos por favor, ahí está, en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. ¿Por qué le mató? Porque nosotros sabemos que tuvo envidia. ¿De quién tuvo envidia Caín? ¿De quién tuvo celos? De su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano presentó una ofrenda. Ambos presentaron sus ofrendas, pero Dios ha recibido la de Abel. Por eso precisamente lo ha matado. ¿Y qué dice? No como Caín, que era del maligno. ¿No? ¿Qué dice? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿De quién era Caín? En la traducción lenguaje actual dice, era como un hijo del diablo. ¿Quiénes matan? El hijo del diablo. Son instrumentos del diablo. Cuando yo fui a visitar a la cárcel de San Pedro, entré y había varias personas así, jovencitos, en un lugar muy estricto, ¿no? Y era delgadito, así delgadito, en más o menos, ha debido ser 2 metros, 2 metros y larguito era ahí. Y todas las personas que eran así violentos, no sé si alguna vez han ido, dormían así. Seguidito dormían. Yo entré ahí y les miré, y aquí duermen, sí, en el piso, y ahí solamente tenían sus frazaditas, mochilitas, ahí dormían. Y la mayoría eran jóvenes. Y yo decía, pero a uno le agarraba y le decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? No, uno decía, yo no me acuerdo lo que he hecho.
no me acuerdo, pero me han sentenciado 30 años de cárcel. Y al otro le dije, ven a ver tú, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cometido? Yo le he empujado a mi pareja, lo he empujado y he chocado contra la pared y ha muerto. Estoy sentenciado a 30 años de cárcel, ¿no? Y lo terrible es que en la cárcel, los que han ido, no, en ese lugar, no tienen higiénico, no, ahí no hay higiénico. Y les dan una vez nomás la comida, nada más. Triste, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos llevado alimento, hemos ido con la sociedad femenil, se llevó alimento y cómo comían, se quitaban los alimentos, y otra vez, ¿no? Para guardarse seguramente, pero triste, ¿no? Entonces, algunos dicen, yo no me acuerdo qué es lo que he hecho. La cuestión es que mi pareja ha fallecido, ¿no? Entonces, ahí el diablo toma posesión de esas vidas y los utiliza, ¿para qué? Para matarlos, ¿ya? Estas personas son, como dice en la traducción lenguaje actual, son como hijos del diablo, dice que son. Y aquí dice hijos del maligno, ahí está, no como Caín, que era del maligno, ¿ya? ¿De quién era el maligno? ¿Quién es? Es Satanás. Personas que matan son del diablo y abundan, bastantes personas abundan, son asesinos. Se puede ver las características de las personas asesinas, ¿sí? No tienen piedad de estas personas. Pero también hay algo que nosotros tenemos que entender bien claro. Cuando le agarraron a Jesús en el jardín de Getsemaní, ¿no ve? Los sacerdotes, las autoridades para apresarle y llevarle preso a Jesús, ¿no ve? Lo agarraron y ahí estaba Pedro. ¿Pedro qué hizo? Sacó su espada, ¿no ve? Y cortó a un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Ahí lo hizo volar la oreja, ¿no ve? ¿Y qué le dice Jesús? Guarda tu espada, le dice. O Pedro siempre andaba con espada. Nos hace pensar, ¿no? Guarda tu espada, ¿no? Y Jesús dice, el que tome espada, dice, a espada perecerá. Con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Y si tú matas, vas a morir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, lo que estamos haciendo. Cómo estás tratando a la persona, así vas a ser tratado, ¿no? Entonces siempre tenemos que andar conforme a la palabra del Señor. Entonces en la cárcel era terrible ahí, terrible, ¿no? Personas verdaderamente que están ahí en la cárcel. Algunos se arrepienten, algunos no, pero es la triste realidad. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos en el 2020, según estadísticas, ha habido homicidios? 1049, el 2020, asesinato con alevosía. Los feminicidios, este año, ¿cuántos hubo? Cerca 60, más o menos. 64, imagínense. Feminicidios. Infanticidios. ¿Ah? Infanticidios, a ver, aproximadamente unos 14, 15, 24. Usted, nuestro hermano, está bien. Miren, hermanos, tanto. ¿Qué culpa tienen los niños, los bebés? ¿Qué culpa tienen? Estas personas son, pues, las que matan son asesinos, padre e hijos, los papás matan a sus hijos. ¿Cómo pueden matar a sus hijos? ¿Cómo puede dejar un padre en la basura a su hijo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Qué cuentas darán al Señor?
Es triste lo que se ve. Amén. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que el Señor le encanta, le gusta, mi amado, que la gente muera? No, a Dios no, le duele al Señor. Amén. Como a nosotros nos duele que una persona o que le hayan asaltado, lo hayan matado, ¿no? Nos duele. Por un celular matan, por unos cuantos pesos matan, ¿no? Entonces es triste, pero ¿qué dice la palabra del Señor? A ver, leeremos por favor, leeremos algún textos. Apocalipsis 21:8, por favor, pónganle. Si estas personas no se arrepienten, queridos hermanos, si estas personas no se acercan al Señor, ¿dónde va a ser su lugar? ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ¿no? Los asesinos, ¿no? Los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso dice la palabra del Señor. ¿En qué puesto están los homicidios? 1, 2, 3, cuarto puesto. Ellos van a ser lanzados al lago de fuego. Si ellos no se arrepienten, hay todavía oportunidad. El joven que mató más o menos unos 45 personas, o él dice 30 personas, ¿no? Él se ha arrepentido, según él, pero no vemos sus frutos. Tal vez también, pero el Señor conoce su corazón, conoce su vida, si verdaderamente hay arrepentimiento, si hay frutos en su vida, ¿no? Entonces, estas personas, si no se arrepienten, van a ser lanzados al lago de fuego. Y aún todavía personas, han visto en la TV cómo las personas, ¿no? La gente, hay hombres y mujeres están almorzando, están cenando, están tomando un cafecito y vienen y de pronto los matan. ¿Han visto así? O si no, está en la movilidad la víctima y de pronto viene el asesino, el sicario viene y lo dispara, pum, pum, pum. Qué terrible. Cómo los matan sin piedad, ¿no? Sin piedad los matan. Más que toda una temporada hubo, ¿no? En Santa Cruz, ¿no? ¿Y qué dice la mayoría de la gente? ¿Qué dice? Los periodistas, las autoridades, ¿qué dicen? Ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas es, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Algunos dicen se ha prestado plata y no ha podido devolver, entonces con su vida lo mataban. Terrible. Sí, pues los deben y los matan. ¿Dios se complace con la muerte, queridos hermanos? No, Dios no se complace con la muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ezequiel 18:23, ¿qué dice? ¿Dios se complace con la muerte? ¿Le gusta que mueran las personas? No. ¿Qué dice? Ezequiel capítulo 18, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Está preguntando, hermanos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Qué dice? La primera parte, ¿quiero yo la muerte del impío? Las personas que viven sin Cristo, sin Dios, las personas que no conocen al Señor, ¿le gusta al Señor que mueran? No, hermanos. En otra versión dice, Dios no quiere la muerte de los malvados. No quiere. No quiere. Al Señor le duele. En Génesis capítulo 6, ¿qué dice la palabra del Señor? Al ver la maldad de mucha gente, dice, le dolió su corazón.
Le duele al Señor que haya tantas muertes. Pero la gente mata sin piedad. La gente asesina sin piedad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ezequiel 33, 11. 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. No quiero, dice. Sino que se vuelva el impío de su camino, ¿no? De su conducta, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué dice Ezequiel, profeta Ezequiel? No quiero la muerte del impío, no quiero. Pero la gente quiere, algunas personas quieren matar, quieren asesinar. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que son obras de la carne, que son los homicidios. Vamos a seguir leyendo. Amén. Ya, por ejemplo, una vez, ¿no? Y tal vez les han preguntado a ustedes, pero Dios mata. A los de Canaán les ha matado, ¿no? Y ¿cómo es eso? A ver, explíqueme. ¿Por qué mató? ¿Por qué Dios ha dado la orden a Josué exterminar a los cananeos, a los gergeseos, a los fereceos, a todos los feos? ¿Por qué? ¿Porque eran feos? No. ¿Por qué? Porque había una depravación, una corrupción, una perversión. Mis amados, era terrible. A ver, leeremos por favor. ¿Por qué? Porque también Dios mata. Si dice que no debemos matar, pero mata. ¿Por qué? A ver, leeremos. ¿Qué dice Levítico 18, 21 al 24? Vamos a leer. Levítico 18, 21. ¿Por qué? Les han hecho una pregunta, pero también Dios mata. También mata a los niños. Cuando a Saúl le da la orden, ¿se acuerdan? Saúl, vas a matar niños, ¿no ven? Bebés de pecho. Dios también mata. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Miren lo que dice. Y no deis hijo tuyo, dice, para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, los paganos, la tierra de Canaán, antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿cómo era su comportamiento? Ofrecían a sus hijos, agarraban a sus hijos y los sacrificaban. Y aún todavía entregaban a sus hijos vivos, hijos e hijas. Increíblemente, ¿quién puede hacer eso? Matar a su propio hijo, matar a su propia hija. Eso es lo que hacían. Entonces estas personas tenían que ser borrados de la tierra. ¿Y utilizó a quién? Al pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién puede hacer? Facilito nosotros decimos, no, ¿cómo van a hacer? No, ahora se practica. Estadísticamente, ¿cuántos abortos hay? ¿Eso no es matar? La peste, ¿cuántos ha matado esta peste? Aproximadamente 4 millones muertos, ¿no ve? 4 millones. Abortos, ¿cuántos? Según estadísticamente dice 24 millones al año. Imagínense matar así a un bebé. No está bien. Otra cosa es ya, ¿no? Estaba mal en el vientre de la madre, es otra cosa y eso, ¿no? Murió ahí, es otra cosa, pero matar con alevosía y, ¿qué se dice?
premeditación, ¿no? Qué terrible, hermanos. Yo he visto un video ¿no? He visto cómo el bebé, cuando ya quieren matarlo al bebé, y ahí el bebé se arrinconaba, y los ganchos venían para hacerle pedazos. Triste, triste. Pero la gente no, listo, lo matan, ya, no, aquí no pasó nada. No, mis amados, el Señor ha visto, como alguna vez les dije, Dios vio lo que hizo Faraón, agarró a todos los varoncitos y los ahogó en el río, y después vino la plaga, vino la peste, y empezó a destruir todo Egipto. No es chiste, mis amados. ¿Qué países han legalizado el aborto? Ya, son varios países. Argentina, imagínense. ¿O no? ¿O estoy mal? Argentina, mis amados hermanos. ¿Y cómo viven en Argentina? Pregúntense, ¿cómo viven allá? ¿Cómo está la vida de Argentina? ¿No hay juicio para ellos? Hay juicio. Viven una pena. Ya no les alcanza para nada. No es nomás matar, no es nomás asesinar, no es nomás hacer daño. No es. En tiempos antiguos entregaban a un ídolo sentado ahí con cuerpo humano, con cara de toro, lo entregaban ahí a su niño viva su niña, y en fuego, y lo colocaba, y la niña o el bebé están gritando ahí tremendamente. Los papás no tenían que llorar, no tenían que ni rescatarlo, nada. Porque si lloraban era en vano el sacrificio. En vano era el sacrificio. Entonces los bebés ahí calcinados. Qué triste. Qué triste. Vamos a volver ahí un poquito. Mire, veamos. Vamos a volver al mismo. Segunda de Reyes 3:26 leeremos. ¿Qué dice? Segunda de Reyes 3:26. Desde tiempos antiguos hubo eso. Y ahora no, ahora dice no, pero ya no estamos en esos tiempos. Claro, pero el aborto sigue vigente. ¿Qué dice? Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, dice, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, y los moabitas empezaron a pelear. Mas no pudieron, dice, no pudieron, los de Moab no pudieron. ¿Qué hizo este rey? Mira la atrocidad, lo que hizo, lo terrible que cometió. ¿Qué dice el verso 27? Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto. ¿Qué hizo? En holocausto, lo puso ahí, lo mató, lo degolló y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Qué hizo esta persona? Mató a su primogénito. ¿Cómo puede matar, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque era del maligno. Matar a su primogénito, a su hijo. Seguramente, como es primogénito, tenía sus hermanitos, pero agarró a él. Él tenía que reinar en su lugar de su padre, pero este lo mató. Terrible, mis amados. A ver, veamos dónde estamos.
Amén. Levítico 18:22. Levítico 18:22. Entonces siempre nos dice, ¿no? Pero también Dios mata, ¿no? Sí, mata también. Así como el hombre mata, asesina, pero lo hace el Señor. Miren, ¿por qué? ¿Qué hacían los paganos? ¿Qué hacían, no? La tierra de Canaán antes de entrar, miren lo que hacían. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ¿no? Los homosexuales. Dice, ¿no? No te echarás con varón como con mujer, es abominación la homosexualidad. Existe, mis amados. Un ejemplo podemos tomar de dónde. El ejemplo es de Sodoma y Gomorra. Miren, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Sodoma y Gomorra. Vamos a volver ahorita ahí. A ver, leeremos por favor. Génesis 19:4. Póngale Génesis 19:4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Ya? Un poquito su contexto. ¿Qué ha pasado? Vinieron, Dios mandó a los ángeles, a 2 ángeles mandaron a Sodoma y a Gomorra. ¿Para qué? Para salvar a Abraham. ¿Ya? Para salvarlo, para salvar a Lot, ¿no? Por la petición de Abraham. Amén. ¿Ya? Había rogado, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Señor, si hay 50 por los 50 los voy a perdonar. Si hay 45 por los 45. Si hay 30 por los 30. Si hay 10, así. Pero al final, Dios respondió a la oración. ¿Y qué sucedió? Ahí fueron los ángeles y de pronto llegaron y ahí dice, desde el más joven hasta el más viejo empezaron a rodear la casa donde vivía Lot. ¿Y qué querían hacer? Miren, ¿qué dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En otras versiones dice, para tener relaciones sexuales, dice. Desde el más joven, imagínense, hasta el más viejo, ¿no? Gente, personas, hombres homosexuales. ¿Qué ha sucedido? Tenían que, estas personas, Dios tenía que borrar. ¿Ya? Seguiremos. Levítico 18, verso 23. Por eso también, miren, por eso mata. O sea, por eso ha sido. No es diremos, no, es que también Dios mata. No, mis amados hermanos, hay razón, hay causa, porque la maldad es mucho. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, ¿ya? Relaciones sexuales con animales tenían las personas, ¿no? Amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Eso es lo que hacían. ¿Qué es lo que hacían esos? ¿No? Eso es lo que cometían las tierras en ese tiempo. ¿Ustedes creen que en este tiempo no ocurre así? Ocurre también así. Ocurre, mis amados. Bueno, yo no quiero hablar mucho de esto, pero por esa causa tuvo que el Señor borrar. Verso 24, ¿qué dice?
En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Amén. Por esa razón, mis amados hermanos, ya había incesto, ¿no?, entre familiares, los hijos contra el hijo contra la mamá, ¿no? El padre contra sus hijas. ¿Se acuerdan de Lot? Igual cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿no ve? Sus hijas se acostaron con su propio padre. ¿Qué se llama eso? Incesto, ¿no? Terrible. Entonces tuvo que el Señor borrar, tuvo que el Señor eliminar, tenía que eliminar todo aquello. Amén. Seguiremos. Amén. Los que han llegado recién, estamos en Gálatas capítulo 5, verso 21. Homicidios, ¿ya? Homicidios, asesinato. Amén. ¿Qué dice el Señor? Dios es el que da vida. Dios es el que quita la vida. Nadie más, mis amados. Nosotros no tenemos derecho a quitar la vida a nadie. El hombre, tanto la mujer, no tiene derecho, mis amados, de matar, de asesinar. No tiene derecho. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra del Señor? Deuteronomio 32, 39. 32, 39. ¿Qué dice? Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Él es Dios, es el que da vida. Una vez más, yo hago morir y yo hago vivir. ¿Quién tiene derecho, mis amados, a quitar nuestras vidas? ¿No? Nosotros no. Amén. El Señor da vida y el Señor quita la vida. ¿Ya? Solamente Dios. Solamente el Señor. Otro texto leeremos, por favor. 1 Samuel 2:6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nosotros no tenemos derecho, ningún humano tiene derecho de matar, de asesinar, de cometer homicidios. No tienen derecho. El Señor prohíbe totalmente. Por eso dice, no matarás, no matarás, no cometerás homicidio. Jehová mata y Él da vida. Amén. El único que tiene derecho es el Señor. Nada más, cuando Él quiera, cuando Él desea. Amén, nadie más. Por eso decimos cuando estamos en los hospitales, ¿qué decimos? La última palabra lo tiene el Señor. Amén. La última palabra lo tiene Dios, no nosotros, ni el médico. El médico te puede decir una cosa, pero la última palabra lo tiene el Señor. Amén. ¿Ya? Entonces Él tiene la última palabra. El siguiente, cuando el ser humano, mis amados, ¿no? ¿Ustedes creen que aquí no hay asesinos? ¿Hay? ¿Hay asesinos aquí en la iglesia? ¿Hay? ¿Asesinos espirituales hay o no hay? Hay, hermanos, existe. Los vamos a descubrir. Amén. ¿Lo descubrimos? A ver, leeremos por favor. ¿Qué dice Primera de Juan 3:15? Primera de Juan 3:15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Póngalo en pantallas. Ahora, hemos hablado nosotros de los asesinatos, hemos hablado, mis amados, ¿no? de
personas matan con alevosía, con furia, no tienen piedad, no tienen sangre en las venas, ¿no? Pero también la gente se agarra y le dice, no, también Dios mata, ¿no? Y les hemos explicado, ¿no?, por qué estas personas tenían que morir. Amén. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que aborrece, ahora sí, dice, aborrece a su hermano es, en otra versión, ¿qué dice? Traducción lenguaje actual, ¿qué dice? Todo aquel que odia a su hermano, dice, es un asesino, dice así, textual. ¿Hay asesinos aquí? Sepárate un poquito, aléjate. ¿Hay o no hay? Eso dice, hermanos. Yo no me estoy inventando. ¿Cuándo se convierte la persona un asesino o una asesina? ¿Saben cuándo? Cuando odia a su hermano, cuando odia a su hermana, cuando odia, son asesinos. Eso dice, miren, todo aquel que odia a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. No hay. Por eso dice Levítico 19:17, dice, Levítico 19:17, ¿qué dice? Levítico 19:17, miren lo que dice, Levítico 19:17, no aborrecerás, no odiarás, ¿qué dice? A tu hermano en tu corazón. ¿Ya? Nosotros podemos ver, queridos hermanos, ¿no ves? Podemos escuchar, pero el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Si verdaderamente hay odio, hay rabia, hay enojo, dice, contra tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está más cerca de nosotros. ¿Qué dice? Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Odiar, aborrecer a nuestro prójimo es pecado. Personas, igual, así como hemos hablado de los asesinos, también hay asesinos en las iglesias. Por eso nosotros tenemos que llenarnos del amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tenemos que llenar, porque con nuestro amor es un poquito difícil amar, pero con el amor de Dios podemos amar. Amén. Entonces eso manda la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Deuteronomio 23:7, ¿qué dice? Deuteronomio 23:7. No aborrecerás al edomita. Los edomitas eran descendientes de Saúl y hacían la guerra al pueblo de Israel. Pero dice, no aborrecerás, no odiarás al edomita, porque es tu hermano, dice. No aborrecerás al egipcio, no a los paganos que adoran a ídolos. No vas a aborrecer, dice. No vas a odiar, dice. No al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. No vas a odiar. Amén. No hay, o sea, el Señor prohíbe, mis amados hermanos, que nosotros estemos odiándonos, aborreciéndonos. Porque si nosotros odiamos, si nosotros aborrecemos, no queremos saber de aquella persona, no, ¿saben qué? Nos convertimos en asesinos. Somos asesinos espiritualmente. Eso dice la palabra del Señor. ¿Quiénes odian? Allá está, ¿no ve? Es un asesino. Y peor, que odia a todos. Yo no quiero saber de este, yo no quiero saber del otro. Asesino en serie. Muchas. ¿No? Entonces está prohibido. Miren, vamos a ver.
¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 5:43. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados? Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice. Verso 44. ¿Qué dice? 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar. Wow. Tenemos que amar, mis amados hermanos. Amén. No, con nuestro amor no funciona. Tenemos que amar con el amor de Dios. Llénate del amor del Señor. Amén. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bendecid a los que os maldicen. ¿No? Nos van a maldecir, nos van a echar ajos y cebollas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bendecid. ¿Cómo podemos bendecir? Tenemos que orar. Amén, Señor, toca sus corazones, sus vidas, bendícelos, Señor, que le vaya bien. ¿Qué más? Haced bien, no haced mal. ¿No? Haced bien a los que os aborrecen, ¿no? A los que les odian, háganlo bien. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Nosotros tenemos que amar. Vamos a ver un ejemplo, mis amados. Por favor, 1 Samuel 18:7. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Samuel capítulo 18, verso 7. Veamos un ejemplo del salmista David. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, dice. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando David mató al gigante Goliat, casi 3 metros medía, dice. ¿No? Mató y ahí todo el pueblo, después que mató, ¿qué hicieron? Empezaron a cantar. David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y eso le enfurecía al rey Saúl. Estaba enojado. ¿Qué dice el verso 8? Verso 8, ¿qué dice? Y se enojó. ¿No? ¿Quién se enojó? Saúl. En gran manera se enojó. ¿Contra quién? Contra David. Estaba totalmente enojado. Y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Eso no más ya le falta. Estaba renegando, ¿no? El rey Saúl. ¿Qué dice? Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese día ya no. Verso 10. Aconteció al otro día, dice, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. Cuando el espíritu inmundo, mis amados, Dios permite que venga. ¿Para qué? Para disciplinarlo, ¿no? Entonces, y empezaba a desvariar ya. No estaba en su cabal juicio, estaba mal. Estaba totalmente mal. ¿Qué hizo Saúl? Dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, ¿no? La lanza lo tenía ahí. Está tocando David como siempre tocaba. Verso 11. ¿Qué ha sucedido? Y arrojó Saúl la lanza, como ya estaba desvariado, estaba mal, ¿no? ¿Por qué? Porque vino un espíritu, ¿no? ¿Y qué sucedió? Y arrojó Saúl la lanza diciendo,
enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, dice. ¿Cuántas veces? 2 veces lo evadió. Le lanzó y otra vez. Le lanzó y otra vez. Cuando uno está enojado, querido hermano, cuando uno está totalmente con esa rabia, con ese enojo, con esa ira, ¿no? Es como abrir puertas al enemigo. Y viene el enemigo. ¿Y qué te hace hacer? ¿No? Puede utilizar tu vida, ¿para qué? Para matar a la persona. Y utilizó a Saúl. Vino un espíritu y utilizó a Saúl. Increíblemente, terrible. Verso 12, ¿qué dice? Miren lo que dice el verso 12. 1 Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. No es nomás enojarse, estar de rabia, no es nomás estar enemistados, no es nomás estar peleados. ¿Por qué? Porque abrimos puertas y el diablo viene y te utiliza. Tenemos que cerrar las puertas de nuestras vidas, cerrar y de pronto arreglar, estar bien con la persona. Amén. Entonces es muy importante aquello poder entender. Leamos, por favor, 1 Samuel 24:2. 1 Samuel 24:2. Miren lo que sucede en esto. Cuando Saúl ya 2 veces quiso matarlo, entonces, ¿qué hace David? Se escapa ahí, se escapa. Y de pronto se entra a una cueva, se entra David. Se entra ahí, en la cueva ahí, ¿no? Con sus soldados. Ahí estaba. Pero Saúl también entra a la misma cueva, entra ahí, ¿no? Y es como decir, el Señor se lo puse en una bandeja ahí para que David lo elimine. Pero no ha sido así. Miren qué dice la palabra. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, ¿no? Para hacer sus necesidades ahí. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, dice. Ahí sentaditos, listo ya. ¿No ve? El verso 4, ¿qué dice? El verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué le dicen sus soldados de David? Ahí está, se lo voy a parafrasear. Ahí está tu enemigo. Ahora puedes matarlo. ¿No ve? Ahora puedes matarlo. Ahí está, el Señor te lo ha traído a este lugar. Así, mis amados hermanos, David, ¿qué hace? Miren, ¿qué dice el verso 5? Perdón, verso 4, una vez más, esta partecita, 24:4, dice, el final, miren. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Miren lo que sucede. ¿Qué hizo David? Solamente cortó, dice, ¿tac? Su manto, un pedacito cortó, en la oscuridad, en esa cueva. ¡Sas! Pero ¿cómo se ha sentido David? ¿Cómo se ha sentido David? ¿No? Ahora sí, verso 5. ¿Cómo se ha sentido David? Miren, ¿qué dice? Después de esto se turbó. ¿Qué quiere decir se turbó? Es como agitarse. ¿Qué hice? Así. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces dice que se turbó.
se estremeció. Como escalofríos le dio a él, a David. ¿Qué dice? Miren, después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Ah? Se turbó, mis amados, al cortar solamente su manto. Se agitó, se estremeció. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, verso 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa, dice, contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En otras palabras dice, ¿cómo yo puedo hacerle daño a Saúl? ¿Cómo yo le puedo hacer daño? Se estremeció, se agitó. Mis amados, cuando nosotros queremos hacer daño a alguien, cuando nosotros lastimamos a alguien, deberíamos de estremecernos, debería de dolernos, a nosotros debería de doler, deberíamos de temblar nosotros, mis amados. Pero nosotros fácilmente, ¿no?, lanzamos ajos y cebollas, lanzamos, lastimamos, no nos estremece, deberíamos de temblar. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Cuando perseguía a las iglesias, les arrastraba y los metía a la cárcel, ¿no? Y cuando está yendo camino a Damasco, y ahí se le aparece una luz brillante y cae al suelo, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Quién eres, Señor? Dice, ¿no ve? Y Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Cayó. ¿Y cómo estaba Saulo? ¿Cómo estaba? Estaba ciego. Deberíamos de nosotros estremecernos, hablar mal contra él, lanzar maldiciones. Deberíamos de estremecernos, debería de dolernos a nosotros como hijos del Señor. David le estremeció, se sintió mal. ¿Cómo voy a hacer yo contra el ungido, contra el rey Saúl? ¿Cómo? Miren lo que dice, verso 7. De ese modo David contuvo a sus hombres, le dijo, no le hagan daño a Saúl. Y no les permitió que atacaran a Saúl, pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino. Verso 8. David lo siguió gritando, majestad, majestad. Miren, ¿qué le dice? David empieza a insultarle a su rey. ¿Lo insultó? No. Majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose su rostro en tierra, se inclinó. En la versión, en la Reina Valera 1960, este texto, a ver, colóquenlo por favor. ¿Qué dice? 1 Samuel 24, 8. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor, mi Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. No le maldijo, David no maldijo, David no le aborreció. Verso 9, ¿qué dice? Miren lo que le dice. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de los que dicen? Mira que David procura tu mal. Verso 10. He aquí has visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, dice. Me han dicho mis soldados que te matase. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¿Qué hizo David? Lo quiso matar a Saúl. ¿Pero qué hizo? Dice David, te perdoné, dice. Te perdoné. Me dijeron que te matase, pero no lo hice. Yo te he perdonado.
por todo el daño que le hizo a David. Nosotros tenemos que aprender eso. Por todo el daño, mis amados, que nos hacen las personas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que perdonar. Gloria al Señor. Amén. Entonces es muy importante aquello. Verso 11, 24:11, ¿qué dice? Y mira, ¿cómo habla David? ¿Cómo habla el salmista David? ¿Qué le dice? Saúl, le dice así. ¿Qué le dice? Y mira, Padre mío, le dice. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, dice. ¿Cómo lo trata, hermanos? No había, porque si tú aborreces, si nosotros aborrecemos, somos asesinos. No podemos ser asesinos. El anterior, ¿qué era? El anterior domingo que hemos hablado, si tenemos amargura, si tenemos resentimiento, dolor, somos como animales. Ahora también, ¿qué somos? Si aborrecemos, somos asesinos. Señor, ¿por qué? Así nos habla el Señor. Es bien fuerte, pero vale la pena para poder. Si yo voy a aborrecer, no, yo soy asesino. No quiero estar odiando. En los matrimonios, hermanos, no se hablan marido y mujer, ¿han visto? No lo voy a hablar al viejo. No lo voy a hablar a la vieja. No se hablan, se aborrecen, se odian. ¿Qué son estas personas? Son asesinos. El que aborrece a su prójimo es un asesino. Pero él no. Miren el ejemplo que nos da. ¿Qué dice? Y mira, Padre mío, dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano. Cuando tú estás en la presencia del Señor, querido hermano, no hay esa venganza, no hay esa ira, ese dolor, ese resentimiento, no hay. David siempre pasaba en la presencia del Señor, siempre estaba en comunión con Dios. Amén. Y dice, ni he pecado contra ti, porque odiar y aborrecer es pecado. No he pecado, dice, perdónale. Amén. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Verso 12. ¿Qué dice? Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Amén. El Señor va a hacer justicia, pero dice, pero mi mano no será contra ti. Yo no voy a hacer nada. Yo no quiero ser un asesino. Yo no quiero ser asesino. Amén. ¿O queremos ser asesinos? No, mis amados. No, a los ojos de Dios, cuando tú aborreces a alguien, cuando tú odias a alguien, mi amado, no quieres hablar, no quieres decir, ¿sabes qué? A los ojos del Señor somos asesinos. A los ojos de los hombres, bueno, esos son problemas que tienen. Pero sin embargo, a los ojos del Señor somos asesinos. Amén. 5 minutitos más, por favor. Otro ejemplo veamos. Génesis 50, verso 15. Génesis 50, verso 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Se acuerdan ustedes de José? Sus hermanos lo agarraron, lo querían matar, lo metieron al pozo, lo vendieron a los ismaelitas, llegó a la casa de Potifar, la esposa le coqueteaba a José, después de ahí sucesivamente le ha acusado a su esposa, le dijo que quería acostarse con ella y su esposo le cree, le meten a la cárcel, de la cárcel interpreta los sueños del panadero, del copero, y después de ahí interpreta los sueños de Faraón. Después de interpretar los sueños de Faraón, Faraón lo hace gobernador de todo Egipto. Amén. Y después ahí ya, cuando ya es gobernador, ¿no? Dice que sus hermanos, ¿no?
Se da a conocer José a sus hermanos y le dice, yo soy José, ustedes me vendieron, etcétera. Y después de ahí, ¿dónde está papá? Dicen, llámenlo, papá, les voy a dar la tierra de Gosén. Y le dan la tierra de Gosén. Después pasa el tiempo, muere Jacob, su papá de José. Después de morir, ¿qué sucede? Miren, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. ¿Qué está diciendo? Quizás, dice, quizá nos aborrecerá, nos odiará José, dice, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿No ve? Todo lo que le han hecho, ¿no ve? Lo han vendido, lo querían matar, etcétera, todo. Entonces, ¿qué dice? Verso 16. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, verso 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Verso 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué han pensado sus hermanos de José? Han pensado que José les iba a odiar. Ahora nos va a odiar José, nuestro padre ha muerto. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Estaban totalmente preocupados. Pero José, ¿cómo ha mostrado? Diferente, mis amados. Diferente. Si nosotros leemos sus contextos, ¿qué dice? El Señor me ha enviado aquí, dice. Ustedes no me han enviado, se lo estoy parafraseando. Dios me ha enviado. ¿Para qué? Para preservar la vida de los egipcios. Así. ¿No? ¿Y qué hace José? Yo los voy a sustentar, van a estar bien. José les ha perdonado. Nosotros tenemos que aprender, mis amados, de estos ejemplos. Amén. No ser resentidos, no ser amargados, no estar odiándonos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos odiamos los unos a los otros, somos asesinos. Y si odiamos a muchas personas, somos asesinos seriales a los ojos del Señor. No podemos estar. Si nos han hecho daño, mi amado, si nos han hecho daño, bueno, le entregaremos al Señor, va a juzgar. Amén. Él es juez justo. Amén. Vamos a ponernos de pies, por favor. Pónganse de pies.